Sí. Ah, Pues voy a ir compartiendo la PPT. No sé si está Lindsay ya por ahí. Sí, la veo. y este es mi LinkedIn. Hola, ¿cómo están? ¿Qué Hola, tal? Lindsay. Hola, un Bienvenida. gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, ¿Qué tal? cuéntanos. Cuéntanos un poco de ti. ¿Cómo has acabado aquí? Sí, ¿Te han llegado bueno, jamones? ¿Por eso estás aquí? eh, todavía no, espero que Ana me mande jamones. Creo que como muchas, Ana ha sido una inspiración. Conocí a Ana también porque soy instructora de LinkedIn Learning. Entonces, he tenido el placer de coincidir con Ana en las grabaciones. Y de verdad que ha sido una inspiración para mí la vida de Ana. Y justamente Ana me invitó a participar en el evento. Genial. Ya el año pasado estuvimos haciéndolo aquí en Costa Rica, entonces como tal el evento de anfitriones lo conocí un poquito, pero de verdad que es la primera vez que estoy participando en un evento en España, por lo menos de manera virtual, entonces de verdad que muy agradecida de estar aquí con ustedes hoy. Pues un placer de tenerte Bueno, por aquí. el evento no se está haciendo en España, perdona. Pues Se está teníamos gente haciendo en el desde mundo. Sí, Corea, ¿no? eso sí es cierto. Porque vamos, estás tú de Costa Rica, hay gente de Nicaragua, sabemos que hay público de Estados Unidos, de Asia, o sea que lo bueno del virtual es que estamos todas en un mismo punto. Ahí no sabemos dónde está lo virtual, pero está en algún sitio. Y además, por eso nosotros, cuando hemos estructurado, digamos, todo, nos gustaba seguir manteniendo el online, porque el online nos parece un nexo de unión y que estemos en ese momento todas las chicas juntas de cualquier lado del mundo nos parecía súper importante. Y luego también nos gustan los presenciales, pues porque haces un networking que no haces a nivel virtual, pero que es un placer, vamos, encantadísimas de tenerte con nosotros. Ana nos ha inspirado a todas, pero lo que nos interesa es que tú ahora nos inspires a nosotras. Así que Por cuéntanos un supuesto. poquito más. Bueno, acerca de mí, tengo muchos años de experiencia en la parte de desarrollo de software, principalmente enfocado en el backend. Y desde hace unos años, a raíz de la creciente cantidad de datos y cómo se está moviendo el mercado, entonces empecé con la área de ciencia de datos. Actualmente estoy dirigiendo la carrera de ciencia de datos aquí en Costa Rica. Y de verdad que ese tipo de eventos me motiva mucho. También ver la gran cantidad de participación de mujeres. Yo recuerdo cuando yo estaba en la universidad que cuando estaba en la licenciatura era la única mujer en un grupo de hombres como de 30 a 35 personas y ver cada vez mayor participación femenina, de verdad que para mí es demasiado satisfactorio y justamente es una de las cosas que más estoy trabajando últimamente en la parte de empoderamiento de mujeres, en la parte de STEM aquí en Costa Rica. Entonces, igual estoy a disposición de cualquier duda o pregunta en la parte de tecnología. Estoy trabajando mucho con la parte de Python, enfocada mucho a la parte de data, bases de datos, no en SQL Server, sino más hacia el open source, herramientas como MySQL, Postgres y otras bases de datos también relacionales y no relacionales. Entonces, cualquier duda que tengan, de verdad que para mí es un honor poder ayudarles y colaborarles. También tengo muchos años de experiencia en la parte de educación, entonces de verdad que enseñar y compartir mi conocimiento es una de las cosas que más disfruto. Entonces, para mí eh, es un placer estar aquí y poder ayudar y colaborar en ese tipo de eventos para que otras personas también puedan conocer de diferentes herramientas y opciones que hay. El placer yo creo que es nuestro de tenerte aquí hoy. Así que si te parece bien, voy a ir dando paso al vídeo, voy a compartir con el audio. Buenos días.
Buenas tardes, buenas noches. Estas son las maravillas de la virtualidad, poder unir tantas personas maravillosas alrededor del mundo en diferentes zonas horarias. Y hoy estamos aquí en este evento de anfitrionas. Hablemos de tecnología. Primero quiero darle las gracias a todos los patrocinadores que hacen posible este evento de manera virtual. Mi nombre es Lindsay González. Tengo más de 17 años de experiencia en la parte de desarrollo de software. He trabajado para marcas internacionales como General Motors, Yahoo, Heineken, Merck, Sephora, entre otros. Más de 12 años de experiencia en la parte de educación universitaria. He dado clases en la Universidad Nacional, doy clases en la Leeds University y en CEPTAP, que es un programa de bien social. Más de 4 años como instructora en LinkedIn Learning, la plataforma educativa más grande a nivel mundial. Desde el 2023, directora de la carrera de Ingeniería en Ciencia de Datos. También tengo una maestría en auditoría de sistemas, además de otra maestría en consultoría y coaching ejecutivo de la Universidad de Salamanca y un diplomado en liderazgo global de la UPIS. Hoy quiero hablarle de ciencia de datos y sus impactos revolucionarios, pero para esto quiero que nos devolvamos a la infancia y nos recordemos de esta serie animada llamada Los Supersónicos, que era un clásico que se centraba en la vida futurista de una familia, donde veíamos aquello que recibían clases por internet, consultas médicas por internet, autos voladores y robots que podían ayudarnos con tareas domésticas. ¿Eso se les hace conocido? Bueno, en aquel momento era un cuento de hadas. Hoy por hoy, hace unos días, semanas, Elon Musk anuncia ya su robot que puede ayudar con tareas domésticas. Los autos voladores ya son una realidad. Y justamente aquella serie de los autos fantásticos, donde Michael llamaba al carro, resulta que también es una realidad. Hace unos días vi un video donde hacen la prueba de un carro, que una muchacha en el carro, en una autopista, la muchacha se queda dormida y el carro detecta que la muchacha se queda dormida, entonces enciende las luces de intermitencia y detiene el carro poco a poco. Cuando logra detenerlo, empieza a encender todas las alarmas del carro para que la muchacha se despierte. Así que esto que pensábamos que nunca iba a pasar ya es una realidad. Justamente hace 6 años visitaba una tienda en Estados Unidos y recuerdo que el muchacho encargado empezó a hacer demostraciones con los productos de Alexa y le decía, Alexa, apaga la luz. La luz se apagaba. Alexa, cierra la cerradura de la puerta y la cerradura se cerraba. Yo realmente me quedé con la boca abierta porque sí, conocía a Alexa, pero no sabía que podía controlar tantas cosas. Y es que es una realidad, un hecho, las casas inteligentes y ahora incluso los edificios inteligentes. Hace como 2 meses leí un artículo en la revista científica, la Leeds University, que hablaba de los edificios inteligentes gracias a la nanotecnología. Y es que no solamente hablamos de edificios y casas inteligentes, hablamos de ciudades inteligentes. Y justamente hace un año Costa Rica coge la cumbre sobre ciudades inteligentes y pongo este caso de Costa Rica porque sí, todavía falta mucho camino que recorrer, pero ya se empieza a hablar de ese tema. Y si pensamos nuevamente en el tema de cómo Alexa y Siri reconocen nuestros comandos de voz, pensemos que cada uno tiene un tono muy diferente, un acento diferente, incluso las frases que utilizamos en diferentes lugares es completamente distintas. Yo recuerdo a mis compañeros de Colombia que aunque eran de Colombia, algunos se oían de Bogotá, Medellín, Cartagena, Cali, y todos vacilaban porque tenían acentos diferentes y las frases eran completamente distintas entre cada una de esas ciudades, estando en el mismo país. Y había momentos en que yo, aunque hablaba español, no entendía las frases que estaban diciendo, era para mí completamente nuevas. Pero si pasamos a un tema mucho más sensible y yo les pregunto, ¿cuántos de aquí conocen o han conocido una persona con cáncer? ¿O cuántos hemos conocido una persona que ha muerto a raíz de que el cáncer no fue detectado a tiempo? Sí, es bastante triste y sí, pueden ser muchas personas. Así que, ¿cuántas vidas podrían salvarse si se detectara el cáncer a tiempo? Y aquí es donde entra en juego la ciencia de datos. Dos ejemplos totalmente distintos. El primero donde podríamos ser felices en las casas inteligentes y otro que nos provoca mucho dolor. Pero bueno, en ambos ejemplos podemos hacer uso de la ciencia de datos, pero antes de contarle cómo podemos usar ciencia de datos en estos ejemplos, quiero primero que veamos qué es ciencia de datos. Y básicamente la ciencia de datos tiene como objetivo obtener elementos de valor en distintas fuentes de datos, donde muchas veces estas fuentes pueden ser incompatibles. Y sí, pensemos, por ejemplo, cuando recibimos emails, mandamos mensajes por WhatsApp, tomamos fotos, vemos las redes sociales. Entonces,
son diferentes fuentes de información completamente distintas. Y justamente los científicos de datos buscan encontrar y entender patrones que puedan estar presentes en estos datos con el fin de generar valor o un contexto de esta información para que las personas y las empresas puedan tomar decisiones. Así que entonces pensemos en los científicos de datos como un detective que va ahí, ¿verdad? Buscando estas pistas y tratando de descubrir historias o respuestas a preguntas importantes. Por supuesto, se utilizan herramientas especiales para organizar y entender los datos y así poder tomar decisiones más acertadas, más inteligentes. ¿Y qué es lo que hace diferente a los científicos de datos? Bueno, y aquí pongo un unicornio porque muchas veces se comparan con unicornios, ¿verdad? Como que no existieran. Pero justamente un científico de datos es una persona que tiene que tener conocimiento en muchas áreas, como matemáticas, estadística, negocio, procesamiento de datos, informática y machine learning. Veamos un poquito más en detalle esto. Si pensamos en matemáticas y estadística, deben desarrollar modelos de machine learning, realizar inferencias estadísticas y validar resultados. En el ámbito empresarial, es crucial poder entender los objetivos de negocio y comunicar los hallazgos de manera efectiva. Y a veces no solamente a personas técnicas, sino también a personas que no saben nada de tecnología o que no entienden temas técnicos. En el procesamiento de datos, la parte de limpieza y manipulación, que son fundamentales. Pensemos en un formulario donde a veces hay personas que nada ponen la edad en letra, otros en número, otros no lo completan, ¿verdad? Hay que pasar por un procesamiento de los datos, limpiarlos antes de que sean útiles. En el ámbito de informática, también los científicos deben de tener una sólida base en la parte de programación, en Python, R, Julia, Scala, ROS, etcétera, ¿verdad? Además de la parte de base de datos, en bases de datos relacionales en SQL y no SQL. En la parte de Machine Learning también deben de seleccionar y evaluar los modelos que son más adecuados para los datos que tienen. Entonces, en resumen, los científicos de datos deben integrar conocimientos de distintas áreas para abordar desafíos y tomar decisiones basadas en datos de manera eficiente. Entonces, ¿cómo es que estas personas pueden aplicar todo esto a los casos que vimos? ¿Cómo es que Alexa y Siri reconocen los comandos de voz? Bueno, primero tenemos que entender que los sistemas toman los datos, los procesan y crean un lenguaje natural que suena como si un humano realmente lo hubiera dicho o lo hubiera escrito. Entonces, básicamente los usuarios hablan en el dispositivo y el audio se somete a un preprocesamiento para mejorar la calidad. Luego se extraen las características del sonido y un modelo de lenguaje analiza el contexto para diferenciar palabras similares. Luego el texto resultante se envía al asistente virtual que interpreta la intención del usuario y responde. Es así como este proceso le permite a Siri entender y responder. Ahora, si volvemos al ejemplo de detección de cáncer, básicamente se recopilan datos clínicos, imágenes, pruebas de laboratorio con pacientes que tienen cáncer y pacientes que no tienen cáncer. Esos datos se procesan primero, se limpian el ruido, se estandarizan los formatos, luego se entrenan modelos de aprendizaje automático para identificar patrones que indiquen si se tiene cáncer. Los modelos se validan con datos separados para asegurar su capacidad de generalización y se optimizan, por supuesto, para mejorar la precisión y reducir sesgos. Y una vez que todo ha sido validado y que los modelos están funcionando correctamente, pueden utilizarse en entornos clínicos para apoyar la detección de cáncer temprano y ya hay empresas que se dedican a esto. Casos de estudio reales, IBM Watson, que emplea la ciencia de datos para mejorar la atención clínica al brindar recomendaciones personalizadas de diagnóstico y tratamiento, ha demostrado un aumento del 15% en la precisión de los diagnósticos. Tenemos PathAI, que utiliza algoritmos de aprendizaje automático para ayudar a los patólogos a diagnosticar enfermedades con mayor precisión. O sea, pueden identificar patrones y anomalías que el ojo humano podría pasar por alto. Luego tenemos PayPal, líder en pagos en línea, emplea técnicas avanzadas de ciencia de datos para detectar y prevenir transacciones fraudulentas en tiempo real, con una precisión de el 99,9%, bastante alto. Luego, ¿cuántos no conocemos a Amazon, verdad?
Pues resulta que Amazon utiliza algoritmos para analizar el historial de navegación de nosotros y de las compras. Y basado en esto, hace recomendaciones de productos que se adapten a nuestras preferencias. Y es cierto, ¿verdad? A veces compramos un producto y nos dice, y alguien más compró este otro producto. Por otro lado, también tenemos a Uber, que revolucionó la industria del transporte al utilizar la ciencia de datos para la optimización de rutas de entrega y viajes compartidos. Ha llegado a una reducción promedio del 20% en el tiempo del viaje de los pasajeros y ha contribuido en una disminución del 30% en el consumo de combustible en los conductores. Así es que estos son ejemplos del uso de ciencia de datos en casos reales que vemos hoy en día. ¿Y qué está pasando con relación a los puestos de trabajo? Bueno, un informe de McKinsey Company prevé que la inteligencia artificial generará entre 20 y 50 millones de nuevos empleos en todo el mundo para el 2030, o sea, bastante cerca. En sectores como atención médica, manufactura y finanzas, y van a generarse nuevos puestos de trabajo como formadores y profesionales en inteligencia artificial encargados de entrenar los sistemas de inteligencia artificial y desarrollar nuevas aplicaciones, analistas y científicos de datos responsables de interpretar los datos generados por la IA para ayudar a la toma de decisiones empresariales, gerentes de equipo humano-máquina que va a coordinar la interacción entre los humanos y las máquinas para optimizar la eficiencia laboral, especialistas en ética y políticas de IA también. El enfoque es asegurar que la inteligencia artificial sea desarrollada y utilizada de manera ética y responsable. Además, según un informe del Foro Económico Mundial para el 2025, o sea, a mes y medio, la inteligencia artificial habrá desplazado 75 millones de puestos de trabajo en todo el mundo, pero habrá creado 133 millones de nuevos puestos de trabajo. Esto significa que habrá una ganancia neta de 58 millones de puestos de trabajo en todo el mundo, pero seguirá habiendo un importante desplazamiento de empleos en determinadas industrias. Así que, ¿por qué convertirse entonces en científicos de datos? Bueno, según Glassdoor, un sitio web de revisión y búsqueda de empleos que promociona información sobre empresas, incluidas las evaluaciones y opiniones de los empleados, desde el 2016 indica que los científicos de datos están entre los principales 3 puestos de empleo en Estados Unidos. También la revista The Business Review de Harvard clasificó a los científicos de datos como los trabajos más sexys del siglo XXI. Y también según Glassdoor y Forbes, se espera un 28% de aumento en la demanda de científicos de datos para el 2026. O sea, ya casi nada. Así que esas son algunas razones por las cuales convertirse en científicos o científicas de datos. Pero ¿por dónde debemos de iniciar? ¿Verdad? Esa es la pregunta que a veces nos hacemos. ¿Por dónde inicio? Bueno, primero debemos de tener una sólida base en matemáticas y estadística, una comprensión sólida de conceptos matemáticos como álgebra lineal, cálculo, probabilidad, es esencial en ciencia de datos. Además, familiarizarse con los lenguajes de programación comúnmente utilizados en ciencia de datos como Python y R. Si empiezan por uno, pues entonces en este caso les recomendaría Python. Además, comprender diferentes algoritmos y técnicas utilizadas para el modelo predictivo, clasificación y clustering con respecto a aprendizaje automático. Además, adquirir una competencias o habilidades en el uso de bibliotecas y herramientas como Pandas para la manipulación de datos, SQL o no SQL para las bases de datos y procesamiento, además de herramientas de visualización como Tableau, Power BI e incluso Excel. Además, una de las recomendaciones que yo siempre les digo es practicar. Una vez que adquiero este conocimiento, es practicar y practicar. Y hay muchos sitios donde podemos encontrar datos que podemos utilizar para nuestras prácticas. Y por supuesto, mantenernos actualizados y continuar aprendiendo. Una de las recomendaciones es participar en cursos a veces gratuitos, leer libros, ver tutoriales, participar en comunidades, meetups o eventos como estos también. Por otro lado, quiero decirles que como parte de las conclusiones, que la ciencia de datos no es solamente una palabra de moda, es realmente una nueva carrera que viene a transformar
la industria y mejorar la vida diaria. Los estudios de caso que hemos visto en el mundo real mencionados ilustran cómo el incremento en el potencial de ciencia de datos en diversos ambientes desde o ámbitos, desde la parte de salud, incluso podríamos pensar en agricultura, en transporte. Esto es una realidad y cada vez más se van a ocupar más científicos de datos, dado que la cantidad de datos que se generan hoy en día es enorme. No solamente las empresas, sino nosotros mismos, cada vez que pensamos en cuántos correos recibimos al día, cuántos mensajes enviamos, cuántas fotos tenemos en nuestros dispositivos, es una gran cantidad de información que se genera y cada día va a ser más grande esta cantidad de datos y por ende las empresas ocupan tomar decisiones basadas en datos porque si no, están destinadas al fracaso, ¿verdad? Tenemos que tomar esos datos, poder entender, podemos ver lo que pasó, pero también podemos hacer análisis predictivos y poder determinar lo que pueda llegar a pasar. Y algo que es importante, hoy justamente revisaba en LinkedIn y había 1.860 plazas abiertas en puestos relacionados con datos. Esto nos da una pista que cada vez se ocupan más profesionales. Estos son solamente puestos a nivel mundial. Después cada uno tendría que pues revisar en su país, ¿verdad? Cuántos puestos hay abiertos, pero les puedo decir que al menos constantemente reviso en Costa Rica y constantemente veo alrededor de 600 plazas abiertas, 300 plazas abiertas, y esto también es gracias a la virtualidad, ¿verdad? Muchas veces las empresas no están en Costa Rica, pero abren oportunidades de poder trabajar de manera remota. Así que este número es solamente, ¿verdad? De la estadística de hoy de estos días y justamente los invito a seguir investigando cómo se está moviendo. Si quieren saber qué es lo que están ocupando las empresas, justamente se pueden meter a LinkedIn, ver las opciones de trabajo, ver qué es lo que están pidiendo, cuáles son las tecnologías, qué es lo que solicitan las empresas y poder capacitarse aún más en estas áreas. Quiero terminar con la frase, el único límite para la inteligencia artificial es la imaginación humana. Y esto, como les decía al inicio, lo vemos con el caso de Elon Musk y la revolución con el tema de los robots que pueden ayudar a temas de labores domésticas. También lo vemos justamente en las nuevas tecnologías que hay en los autos inteligentes, las casas inteligentes, los edificios, también cómo pueden ayudar a las personas. Así que básicamente la inteligencia artificial está limitada solamente por nuestra imaginación. Quiero darles las gracias nuevamente por estar en esta charla y quiero finalizar nuevamente dando las gracias a los patrocinadores que hacen posible que este evento se lleve a cabo. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias a ti. Súper Vaya review. interesante, sí, Sí, sí. todo el Es que recorrido que has hecho. a mí me ha gustado mucho, la verdad. Porque además es que efectivamente es uno de los puestos que están demandando, vamos, muchísimas empresas. O sea, ahora lo que más valor tiene en esta vida va a ser el dato, que es el que te abre todas las puertas. Sí, y algo que quiero mencionar ahí, Mar y Cristina, también es que no solamente es en el área de ciencia de datos, sino que hay muchas áreas relacionadas a datos, analistas, arquitectos de datos, ingenieros de datos. Entonces, hay una gran oportunidad en estas áreas, ¿verdad? O sea, no solamente es como solo científicos de datos, bueno, en Charla se enfocaba mucho a científicos de datos porque es el área en el que trabajo, pero básicamente hay una gran oportunidad en muchas áreas relacionadas. Y si alguien quisiera empezar, ¿verdad? Podría empezar incluso por el tema de análisis de datos, visualización, y estoy segura que ahí es un buen inicio para comenzar después ir avanzando hacia otros temas. Pero sí hay una gran demanda a raíz de la cantidad de datos que hay, entonces creo que es una muy buena oportunidad. Incluso lo veo mucho que hay personas que aunque no son del área,
cada vez están necesitando más cómo entender los datos, cómo los proceso. Al menos en la carrera tenemos estudiantes que vienen de áreas como incluso chef, que tenemos chefs en la Wow. carrera, y yo decía, es increíble, pero sí pasa, o de contabilidad, administración, que se han visto en Yo la conozco necesidad de poder. biólogos y Sí. químicos y gente que está acostumbrada a tratar, o ¿quién fue? Algún médico conozco, porque es gente acostumbrada a tratar mucha cantidad de datos y luego empiezan, bueno, pues es que todo esto que estáis haciendo me decían, estáis poniendo la etiqueta de científico de datos, pero ya, entonces yo ya tenía que pelearme con los datos para sacar conclusiones para mis estudios. Y yo ya, sí, efectivamente. Pero bueno, Exacto. Exacto, vale. entonces, conozco muchas áreas, personas que han tenido que migrar o capacitarse en estas áreas y eso les abre mayor cantidad de oportunidades. Y, y al final del día, para la inteligencia artificial ocupamos los datos, entonces con mucho más razón, capacitarse en estas áreas hace que seamos mucho más atractivos en la industria y no nos quedemos atrás también. Sí, o sea, a mí me parece un mundo que se está abriendo muchísimo, porque efectivamente lo que has dicho, tú tienes capacidad predictiva, o sea, tú te puedes anticipar a lo que quiere. Luego está lo típico de cuántos de gente decimos, joder, he estado hablando con fulanita de no sé qué y de repente abro el móvil y el navegador me empieza a sacar anuncios de lo que estaba hablando, misterios de la vida. Pues, a ver, ese es la utilidad más conocida, es la de llevarte a consumir, ¿vale? Para que tú consumas lo que tú quieras. Pero es que tiene muchos, lo que tú decías, todo el tema del cáncer, los pronósticos, o sea, es que... Ujú. Incluso aquí en Costa Rica, uno de los profesores que trabaja en la universidad tiene un emprendimiento y por medio de la retina del ojo toman fotos con un aparato y resulta que por medio ya de la retina del ojo pueden detectar ciertas enfermedades. No, Entonces, que bueno, difícilmente un doctor va a poder determinar, ya ellos están haciendo pruebas, pero toman con unas gafas, entonces toman las fotos del iris y pueden empezar a detectar enfermedades a tiempo. Entonces, realmente tiene un sinfín de opciones, tenemos un sinfín de opciones y de oportunidades en estas áreas de datos. Es que el mundo de los datos es tan amplio y luego además tienes la parte de que tú puedes tener como científico de datos, que vamos es la parte más externa, pero que es técnica, pero es externa. Y si te gusta más, tú puedes empezar a profundizar más. Y en vez de ser el científico de datos, puedes ser el analista de datos, o sea, el ingeniero de datos, ¿no? Que es el que construye todo. Para que luego, o sea, es que yo un día dije, no entiendo, ingeniero de datos, analista de datos, ingeniero de base de datos. O sea, hay como millones de perfiles en torno al mundo del Ujú, dato, porque tú necesitas o sea, una mayor especialización en en un área o en otra en función de ese perfil. Entonces, incluso hay empresas que tienen gente que solo hace reports, la parte visual del report, que no hace ujú, la construcción de los modelos. Entonces, hay perfiles de solo report builder, hay perfiles de, pues eso, de analista, hay perfiles de científico, o sea, el mundo de los datos ahora mismo es un monstruo. Es un monstruo de los buenos, ¿eh? De los de monstruos S.A. Pero un Sí, monstruo. no, Así que súper sí, nada. interesante totalmente. el recorrido que nos has mostrado y los dos casos, tanto la parte de Alexa, que por cierto has dicho Alexa, haz no sé qué, y se me ha disparado el Alexa que tengo Lo aquí he al lado. oído, lo he oído. He tenido que callarlo, o sea, estamos terriblemente controlados. Eh, y sí que es verdad que tiene un montón de aplicaciones a nivel médicas, de salud y todo eso que facilita mucho esta toma de decisiones o el approach a un diagnóstico un poquito más basado en la evidencia o al menos en pruebas tácitas. Súper, súper interesante.